Bendiciones para todos. Hoy en nuestro lugar secreto con Dios hablaremos del libro de Éxodo capítulo número 8. Dice la palabra de Dios. El Señor ordenó a Moisés: ve a advertirle al faraón que así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Y si no los dejas ir, infestaré de ranas todo tu país. El Nilo hervirá de ranas y éstas se meterán en tu palacio, en tu alcoba y en tu cama. También entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu pueblo y en tus hornos y bandejas de amasar. Se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Luego el Señor dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara sobre ríos, canales y lagunas para que todo Egipto se llene de ranas. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Pero mediante sus artes secretas los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificio. Moisés respondió: dime cuándo quieres que ruegue por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el Nilo. Así tú y tus casas se librarán de ellas. Mañana mismo, contestó el faraón. Así se hará, respondió Moisés, para que reconozcas que no hay ninguno como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu pueblo, y se quedarán únicamente en el Nilo. Tan pronto como salieron Moisés y Aarón de hablar con el faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre el faraón. El Señor atendió los ruegos de Moisés y las ranas comenzaron a morirse en las casas, en los patios y en los campos. La gente las recogía y las amontonaba, y el hedor de las ranas llenaba el país. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. La plaga de mosquitos. El Señor ordenó a Moisés que dijera a Aarón: extiende tu vara y golpea el suelo para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. Así lo hizo. Y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara, y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales. En todo Egipto el polvo se convirtió en mosquitos. Los magos, recurriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. Este es el dedo de Dios, admitieron los magos ante el faraón, pero éste había endurecido su corazón, así que no hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. La plaga de Tábano. El Señor dijo a Moisés: mañana vas a madrugar, le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le advertirás. Así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenarán de tábano. Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Y así lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos irrumpieron en el palacio del faraón y en las casas de sus funcionarios y por todo Egipto.
Por causa de los tábanos el país quedó arruinado. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan sacrificio a su Dios aquí en el país. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerles sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. El faraón respondió: voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. En cuanto salga yo de aquí, aseguró Moisés al faraón, rogaré al Señor y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Así que Moisés salió y rogó al Señor, y el Señor accedió a los ruegos de Moisés. Apartó los tábanos del faraón y de sus funcionarios y de su pueblo. No quedó un solo tábano, pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Por medio de la palabra podemos encontrar algunos puntos muy importantes en los cuales meditaremos en este momento y que debemos tener en cuenta en nuestra vida diaria. Primero vemos a un Moisés que, a pesar de que en algún momento se sintió incapaz de hacer lo que Dios le estaba indicando, él fue obediente y lo hizo. No hubo un limitante, sino que creyó en aquel que lo envió, que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Realmente no sé cuál sea tu limitante o lo poco capacitado que te sientas de hacer lo que el Señor te ha encomendado. Solo cree, acciona, espera en Él, que si Él prometió, Él lo hará y se glorificará en tu vida, en el nombre de Jesús. Dios es un Dios de tanto amor, porque así como nos lo reseña el versículo número 1, dice que el Señor envía a Moisés a que advierta al faraón sobre las consecuencias que tendría que asumir junto a los suyos por tomar malas decisiones o por accionar de forma incorrecta. Nuestro Padre Celestial no quiere que nosotros perezcamos por falta de conocimiento y tengamos que pasar dificultad. Pero aunque Dios sea paciente, amoroso y maravilloso, la humanidad es la que toma las decisiones. Cada persona toma sus propias decisiones. Y a veces la humanidad es tan desobediente que prefiere asumir consecuencias desagradables y duras por tomar malas decisiones. Tercero, había un reconocimiento de que Dios escucharía a Moisés, porque en el versículo 8, en la parte B, vemos que le dice el faraón después de haberlo enviado a llamar: ruéguenle al Señor que aleje las ranas. Tal vez en muchos momentos de tu vida te has sentido que el Señor no te escucha. Pues déjame decirte que nuestro Padre siempre está atento para nosotros. Él quiere que así como tú eres una prioridad para Él, Él quiere ser esa prioridad en tu vida para glorificarse en ti y en lo que haces. Había plena confianza en Moisés de que el Padre lo haría. En el verso 10 nos lo reseña, donde Moisés le dice: así se hará, porque sabía que no había ninguno como él que se pudiera glorificar de una forma sobrenatural y extraordinaria, respondiendo a su clamor y respondiendo a su oración. Nosotros debemos reconocer quién es el que está en nosotros y quién es el que obra a favor nuestro. Quinto, nosotros
podemos experimentar lo lindo que hay en este capítulo número 8, en el versículo 12 y 13, donde vemos que la importancia de tener una intimidad con el Padre. Moisés, cada vez que terminaba de hablar con el faraón, entraba al lugar secreto, entraba al lugar correcto, a la presencia de Dios, entendiendo que solo Él podría obrar a favor de ellos y de su pueblo para lograr hacer lo que el Señor le había encomendado. Vemos cómo el faraón sabía que Moisés podría clamar al Padre para ser librado de todo lo que estaba sucediendo y que Dios respondería a su clamor. Pero también vemos a un faraón que cada vez más endurecía su corazón. Pero Dios, en su infinita misericordia, le permite al faraón que se libre de las primeras plagas, dando oportunidad de que haya un arrepentimiento en él, pero nunca hubo un arrepentimiento real. Asimismo, el Padre quiere que haya un arrepentimiento real en cada uno de nosotros para poder obrar a favor nuestro. Somos nosotros los que postergamos el caminar correctamente con el Señor. Somos nosotros los que detenemos nuestra propia bendición. Si no está en ti el reconocimiento de que es el Padre el que hace todo nuevo y que de la nada hace cosas extraordinarias, nada va a pasar. Siempre seguirás trabajando en tus fuerzas y no bajo el propósito de Dios. 6. La idolatría egipcia, con sus múltiples creencias en dioses, abrió la puerta para que los espíritus y magos llegaran a ser maestros del ocultismo. El poder de los espíritus puede mostrarse de cualquier manera, pero estos son limitados. En la tercera plaga vemos que los magos intentan producir mosquitos del polvo, pero ahí ya hubo un fracaso total, porque empieza el reconocimiento de que Moisés tiene el poder de Dios, que es más grande que cualquiera de los dioses que existían en Egipto. No te pongas a buscar cuán poderoso puedes ser o lo que puedes lograr. Tal vez sí, pero esas cosas que se logran sin estar bajo el propósito de Dios son pasajeras. Lo único realmente verdadero y duradero es lo que podemos alcanzar bajo su propósito en nosotros, bajo su cobertura, bajo su dirección, porque Él es perfecto y Él tiene cuidado de todos los tiempos en nuestra vida y de su propósito en nosotros. 7 dice, Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. La palabra nos muestra en el versículo 21 y 22 cómo Dios le dice a Moisés que vaya y advierta al faraón que si no dejaba salir a su pueblo, enviaría un enjambre de tábanos y que en el único lugar que no habrían es en Gosén, porque ahí estaba el pueblo de Israel siendo guardado por el Padre Celestial. Dios siempre quiere tener cuidado de ti y de tu casa. Eres tú el que se aparta de su propósito. Siempre quieres o crees engañar a Dios posponiendo tu caminar correctamente con Él, pero te estás engañando a ti mismo. La Escritura nos enseña que siempre hay una distinción entre aquellos que somos hijos de Dios y los que no, pero no porque Él lo quiera así, sino porque tú lo quieres hacer a tu manera. Por eso no debes jugar con la gracia, con la cobertura y el amor de Dios, que es suficiente para lograr y alcanzar todo lo que nos proponemos en Él. El que quiere que como hijos suyos tengamos siempre bendición y protección para lograr muchas cosas en su propósito es nuestro Padre Celestial. Él quiere que nosotros siempre estemos bendecidos, que nosotros siempre estemos guardados, que nosotros seamos librados de tantas cosas que se mueven en el mundo espiritual, pero somos nosotros los que debemos disponernos delante de Él para hacerlo. Concluyo
haciéndote una hermosa invitación a que permanezcas en el camino con el Señor, pero no solo como receptor o como creyente dominical, sino que seas un hacedor de lo que Dios quiere hacer en ti. Vemos que hay obediencia en Moisés a pesar de sentirse incapaz, pero fue usado grandemente para hacer todo con el poder y la dirección de Dios. La intimidad con Dios es fundamental para ser direccionados en nuestro camino. Presentar nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros pensamientos nos lleva a tener una garantía en Él, que es una garantía asegurada. El permanecer en oración nos lleva a tener un reconocimiento de que sin Él no podemos lograr nada ni alcanzar absolutamente nada. Siempre permanezcamos en obediencia o obedezcamos a lo que Dios nos ha encomendado. Debemos permanecer en obediencia, en oración ferviente, en la intimidad con Dios, y siempre su respaldo nos guiará a hacer cosas grandes para su gloria. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús.